Entonces todo comienza con tema de mindset. Si yo soy un accountant, si yo soy un ingeniero, si yo soy un ejecutivo de una empresa y jamás en mi vida he tenido que hablar en público, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces lo primero es entender por qué no lo has hecho. Si estás refugiándote porque en realidad le tienes miedo, y de pronto también hay que entender cuál es esa chispa que está haciendo que tú lo pienses y tú digas, wow, yo sí quiero dejar un legado. Si tú no tienes claridad en lo que tú quieres comunicar y en cómo tú quieres que la gente te conozca, vas a estar todo el tiempo persiguiendo ese objeto brillante que te está desviando de tu camino. Tú puedes empezar a hacer la diferencia en tu vida, en la vida de miles o en la vida de millones de personas a través de tu mensaje. ¿Cómo puede utilizar la comunicación correctamente? El último fue, asegúrate de la marca personal. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente paso tiene que ver con... Respecto a convertirse en un comunicador, lo primero es, como todo en la vida, es mindset. O sea, es cuál es ese estado que tiene tu mente en este momento respecto a ser un comunicador. Y tienes que entender, número uno, por qué no lo has hecho, y número dos, por qué lo quieres hacer. O sea, si no hay una razón, si tú no encuentras la razón por la cual no lo has hecho hasta ahora, y muchos estamos en una zona de comodidad. O sea, si yo soy un accountant, si yo soy un ingeniero, si yo soy un ejecutivo de una empresa y jamás en mi vida he tenido que hablar en público, ¿para qué lo voy a hacer? Claro. ¿Qué razón? Si yo tengo una zona de comodidad donde gano mi plata, me va bien, etcétera. Entonces, lo primero es entender por qué no lo has hecho. Si estás refugiándote porque en realidad le tienes miedo, si en realidad no te ha hecho falta y puedes vivir con eso y estás tranquilo. Y de pronto también hay que entender cuál es esa chispa que está haciendo que tú lo pienses y tú digas, wow, yo sí quiero dejar un legado. Yo sí quiero cambiar la vida de otra gente a través de lo que yo conozco. Yo sí quiero que mis hijos estén orgullosos de mí. Y yo sí quiero. Entonces empiezas a ver un montón de razones. Entonces todo comienza con tema de mindset. Claro. Y para mí no hay manera de que yo te pueda ayudar a sonreírle a la cámara si no entiendo tu mindset. Si no entiendo exactamente qué estaba pasando por tu cabeza cuando dijiste, yo jamás necesito estar en público, no me gusta dar una presentación, yo no quiero dar un keynote, yo no quiero hacer PR, yo no quiero aparecer en televisión. Claro. ¿Por qué hasta ahora no lo hiciste? ¿Y por qué lo quieres hacer? Ese es el primer paso. Ok. Entonces, asumiendo que, digamos, una persona sí quiere, ¿verdad? Que hay una persona, mira, yo tengo un negocio, tengo cierto grado de éxito o quiero empezar a exponer mi negocio, crecerlo. Yo sé que la manera de crecerlo es hablando de la cámara, haciendo redes sociales, PR, televisión, etc. Y para eso necesito hablar bien y comunicarme bien. ¿Cómo una persona empieza? Lo siguiente que tienes que hacer es establecer exactamente en qué consiste tu marca personal. Y eso es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque cuando tú abres las redes sociales, tú abres TikTok y empiezas a ver todos los bailes virales que te puedas imaginar, Claro. todos los trucos, todo el mundo está haciendo la entrevista de cuánto dinero ganas y cómo hiciste para ganar ese dinero. Me explico, o sea, todo el mundo quiere ser el man of the street, Claro. que está preguntando al millonario que aparenta que no sabía que le iban a preguntar, Sí. o está el otro diciendo, o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Yo te enseño el bailecito, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza a ocurrir una cosa que se llama The Shiny Object Syndrome. Y el Shiny Object Syndrome es una cosa que nos pasa a todos, que es que cuando estamos caminando hay algo que brilla como por acá, hacia mano derecha o mano izquierda, y uno dice, ¡ay! Hay algo ahí brillando. Y entonces cambias tu camino para perseguir eso. Una ardillita, déjame ahora ir por la ardilla. Sí. Y después de eso, entonces estás persiguiendo la ardilla y algo brilla del otro lado. Entonces dices, oh, ahora es un raccoon, tengo que perseguir al raccoon. Claro. Entonces, si tú no tienes claridad en lo que tú quieres comunicar y en cómo tú quieres que la gente te conozca, vas a estar todo el tiempo persiguiendo ese objeto brillante que te está desviando de tu camino. Y eso es súper importante. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a decir, ok, ¿de qué yo sé? ¿Qué es lo que yo más le puedo aportar al mundo? ¿Qué es lo que yo de verdad puedo hacer la diferencia en la vida de la gente? ¿Cuáles son las cosas que me hacen sentir orgulloso? Y eso puede ser una combinación de cosas. Claro. Eso no tiene que ser una sola cosa. Pero al principio te tienen que conocer por una cosa. Empiezas por allí, empiezas a desarrollarte, a mostrar a la gente lo que eres capaz de hacer, lo que has logrado hasta el momento. Y tienes que ser, como dicen los amigos míos boricuas, un presentado. ¿Tú has oído esa expresión? Un presentado es el que no tiene miedo a presentarse. Es el que no tiene miedo a aparecerse. Es el que no tiene miedo a decir yo. Oye, pero es que necesito que alguien me responda preguntas y respuestas de la compañía. Yo. Es que necesito que alguien haga un tour de la compañía porque vienen los ejecutivos tal. Yo. Es que necesito a alguien que me explique cómo haces para vender tanto dinero en libros, en micrófonos, en lo que sea. Yo. O sea, tienes que empezar a decir, me voy a atrever. Cuando tengas la claridad, que es un ejercicio extenso que hay que hacer, muy interno, de cuál es tu marca personal y sobre todo cómo quieres que la gente te perciba en el mundo allá afuera. Me encanta, me encanta. Yo creo que, hablando de eso, hay creo que un psiquiatra, un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que él dice, las personas más poderosas o peligrosas
del mundo y de la historia, todos tienen una cosa en común. Comunican. Claro. Saben hablar, saben comunicar y saben influenciar a otras personas a través de las palabras. Entonces, yo soy cristiano y por eso digo, la Biblia dice que el poder más grande lo tiene la lengua. Porque con él puedes construir o con él puedes destruir. Claro, y hay muchas personas que nos están viendo, nos están escuchando ahora, Josué, que están preocupados por lo que ven allá afuera que está haciendo la gente con su lengua. Y no se han atrevido a responder. Piensa en eso por un momento. Piensa en un momento en la diferencia que haría si tú tienes una convicción, si tú sabes lo que tú sientes que es correcto para el mundo. Todos podemos estar equivocados. Y a lo mejor tú y yo nos sentamos ahora a hablar de política y terminamos completamente por los opuestos, no importa. Pero si tú tienes una convicción respecto a la política, a tu fe, a cómo se debe llevar un negocio, a cómo se crece un negocio. Hay discusiones en redes sociales donde debo usar o no debo usar una tarjeta de crédito para crecer un negocio. Claro. ¿Debo usar o no debo usar? ¿Qué pago primero? ¿La tarjeta de crédito o el pago del carro? ¿Liquido el carro primero o la tarjeta que te da interés? Hay gente, yo vi ayer una discusión donde la gente decía, no, es que si tú no tienes un emergency fund, gente hablando de finanzas, no tienes un fondo de emergencia, tú, aunque tengas una tarjeta de crédito al 25% de interés, empieza por el emergency fund. El otro decía, no, la tarjeta te está comiendo. El otro decía, no, pero es que necesitas. Claro. Entonces, si tú tienes un montón de convicciones, ¿cómo no te vas a poner allá afuera a defender lo tuyo? Y esto no tiene que ser controversial 100%. Esto simplemente tiene que ser por convicción. ¿Y qué ejemplo le quieres dejar tú a otras generaciones, a tus hijos, a tus colegas, a la gente que podría admirarte, que no te están admirando porque no te atreves a ponerte allá afuera? Estoy totalmente de acuerdo. Voy a hacer un tema controversial, una pregunta controversial hablando de eso. ¿Cuál tú crees que es la similitud? Y eso va, yo sé que los comentarios se van a volver locos con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál tú crees que es la similitud entre Hitler y Jesús? Yo honestamente no la encontraría. O sea, hay una similitud muy grande. Yo puedo imaginar por lo que tú me estás diciendo que evidentemente es la capacidad de comunicar, o sea, que es de comunicar un mensaje. Exactamente. Ponerlos a ambos en una misma respuesta claro. me da como un dolor de estómago. Claro, por eso lo hice. Porque bueno, yo le he hecho esta pregunta anteriormente precisamente por eso, porque ambos sabían comunicar. Obviamente, estamos todos de acuerdo que poner ambos en la misma oración incluso es como que, claro. ¿de qué me estás hablando? Pero a lo que voy es de que totalmente en desacuerdo con lo que hizo Hitler y todo eso, eso es obvio. Pero lo que voy es que tú puedes o construir o destruir. Todo depende de cómo tú utilizas esto. Claro, tienes toda la razón. Y no solamente eso, sino como te digo, o sea, tú puedes empezar a hacer la diferencia en tu vida, en la vida de otras personas cercanas, en la vida de miles o en la vida de millones de personas a través de tu mensaje. Claro. Y sobre todo que además tú puedes contrarrestar malas prácticas. ¿Me explico? O sea, tú tocas ese tema, por ejemplo, y para mí es un tema sensible porque yo soy judío además. Entonces, imagínate cuando el ejemplo... Sí, no sabía eso. Claro, pero fíjate, el ejemplo es una cosa dura. Claro, es una cosa, sí. Además que uno está siempre pidiendo porque ese tipo de cosas nunca vuelvan a ocurrir. Claro. Y cuando ves una cosa chiquita pasando, tú dices, Dios mío. Y ahora cuando ves, ¿me entiendes? La guerra pasando, te preocupas más todavía. Pero entonces es interesante porque todos tenemos un grano de arena en el cual podemos contribuir. Todos tenemos ese granito de arena que podemos poner. Muchas veces tiene que ver con nuestra carrera, tiene que ver con nuestro negocio, muchas veces tiene que ver con nuestra espiritualidad, muchas veces tiene que ver con la política, pero todos podemos contribuir algo y tenemos que entender qué nos está deteniendo y atrevernos a romper el hielo. Sí, y creo que también el asunto de hoy en día, miedo al rechazo y miedo a ir en contra de la corriente, ese miedo entonces hace que la mayoría de personas se pongan en una corriente que tal vez ni siquiera están de acuerdo con ellas por miedo a hablar, por miedo a speak up, hablar, etc. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha pena, honestamente, lo que está pasando en el pueblo de Venezuela. Es decir, a mí me da rabia, honestamente. Me da ira, aunque no es mi país, pero me da ira porque es injusticia. Yo no soporto la injusticia. Sí, es una cosa que yo creo que desde pequeño, cuando me hacían bullying, peleaba, era porque yo consideraba que eso era injusto y me ponía muy bravo. Y por eso le saqué 2 dientes de una patada a un muchacho, me expulsaron. Sí, así te digo, que tú me ves muy tranquilo y todo, pero hace 2 horas estaba boxeando. Entonces, tengo un lado mío que es medio, ¿verdad? Medio agresivo, ¿verdad? Agresivo. Y lo controlo por ese lado. Pero el punto es que por no hablar y no comunicar las cosas y las personas no expresarse, termina un bully, ¿verdad? Político, religioso, lo que tú quieras, sobrellevando o sobreponiéndose sobre personas simplemente porque esa persona
no decidió hablar. Claro, y vamos a poner en contexto esto, porque el tema de Venezuela ya tiene que ver no solamente con personas que no quieren hablar, sino que no les permiten hablar, Correcto. porque ahora ya hay un control de la fuerza, del Estado, de la policía. O sea, hay otro montón de cosas que se lograron. ¿Por qué? Porque hace 25 años llegó una persona muy carismática que convenció a mucha gente de que ese era un camino y ahora es un camino muy cuestionable. Claro. Que ha traído un montón de cosas sumamente difíciles. Entonces, cuando tú te pones a ver eso, te das cuenta de que el poder del verbo llevó a alguien a tomar los destinos de una nación completa y que ahora le permiten a los sucesores de esa persona continuar de esa manera y no permitiendo que otras personas se expresen, por más que quieran expresarse. Claro. Y para mí, honestamente, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Y bueno, lo que ha pasado, por ejemplo, que ponen a Elon Musk, por ejemplo, en Estados Unidos como el villano, cuando lo único que le ha hecho es dar una plataforma que es libre de expresión. Por ejemplo, el dueño de Telegram hace unos días o unas semanas, no sé, lo arrestaron en Francia. Cuando lo único que ha hecho es dar una plataforma con libertad de expresión. Hace unos días salió que Mark Zuckerberg permitió o hizo que las elecciones pasadas, él no permitía comunicación que no fuera demócrata. Entonces, yo no estoy hablando de que si soy republicano o demócrata, a mí no me importa, yo ni siquiera puedo votar. Pero a lo que voy es, si tú no permites la libertad de expresión, que las personas se comuniquen y hablen, tú no tienes un mundo libre. Claro. Y estás oprimiendo a la gente. Y no solamente eso, el problema es que todo lo que nos pasa, y a lo mejor nos estamos desviando un poquito del tema, pero todo lo que nos pasa también depende de cuando las cosas se van a los extremos. Correcto. Y ningún extremo, en mi opinión, es bueno. 100%. Y el problema es que hoy en día estamos muy polarizados y donde estamos viendo lados de la historia que no necesariamente son consistentes con lo que de verdad pasó. Entonces todo el mundo está mostrando una interpretación de la historia, todo el mundo está diciendo, no, es que yo creo que esto pasó así. E incluso uno agarra y uno dice, ok, ¿qué fue exactamente lo que reconoció Mark Zuckerberg? Entonces, ¿qué fue lo que dijo Elon Musk? ¿Qué fue lo que hizo el de Telegram? Tampoco hay gente que sean completamente santos en esta vida. 100%. Y yo creo que no hay santos ni en la derecha ni en la izquierda, ¿no? Pero al fin y al cabo, yo sí creo que todos tenemos una oportunidad de comunicar nuestro punto de vista y nuestra opinión. Y cuando nos convertimos en comunicadores, tenemos el poder de influenciar a las personas con esas cosas positivas que nuestra conciencia debería dictar que son buenas para la gente. Me encanta. Entonces, ahora cambiando de tema de nuevo, enfocando en la comunicación para no desviarme por la política. Entonces, hoy en día, digamos, obviamente lo que estamos hablando aquí es de usar el poder de la lengua, el poder de la comunicación de la manera correcta, no de la manera equivocada, ¿verdad? Entonces, una persona, digamos, que hoy en día dice, mira, yo quiero impactar más vidas, quiero ayudar más personas, quiero crecer mi negocio, quiero vender más. ¿Cómo puede utilizar la comunicación correctamente? Aparte de los dos pasos que ya me diste, que el último fue asegúrate la marca personal. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente paso tiene que ver con precisamente dominar el proceso de la comunicación, que eso es lo más importante. Nosotros venimos, a todos nos educan en nuestros países, no importa el país que sea, ¿verdad? Leyendo libros bien complicados. Bien complicados, ¿sí o no? Entonces, Don Quijote de la Mancha. Claro, Don Quijote de la Mancha es perfecto ejemplo, ¿me entiendes? Pero entonces yo lo veo en mi hija también, que mi hija tiene 11 años. Y obviamente ella cada vez me dice, papi, I'm so proud de que terminé tal libro y leí un libro de 200 páginas y en el verano me leí tal libro y toda la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que eso nos programa mucho para una comunicación. O sea, leer es una maravilla, estamos clarísimos en eso. La lectura nos nutre de vocabulario y de todo lo que tú quieras. Pero una de las cosas que pasa es que la gente saca a su niño que está estudiando language arts en el colegio al momento de comunicar. Y entonces una cosa que me pasó, precisamente con una persona a quien yo estoy asesorando en este momento, que me muestra unos scripts que va a utilizar para sus redes sociales. Y le digo, y estaban muy buenos, o sea, estaban súper bien, pero de un momento a otro yo le dije, ¿tú crees, o sea, tú estás claro en dónde puede estar la deficiencia de estos scripts? Y me dice, mira, yo creo que son buenos. Le dije, yo también creo que son buenos. Pero de un momento a otro agarramos ese script y lo cambiamos y simplificamos todas las palabras que pudimos. De un momento a otro habían palabras complicadas. Porque si en este momento el análisis de tus resultados, no, entonces lo cambiamos, pues en vez de decir el análisis de tus resultados, empezamos a decir, si en este momento no tienes la vida que quieres. O sea, y empezamos a simplificar en lo que yo llamo el lenguaje de quinto grado. Y el lenguaje de quinto grado es un lenguaje que entonces, por supuesto, él me decía con toda la razón, me decía, oye, pero si yo le estoy hablando a gente educada y exitosa, no debería hablarle con un lenguaje
como nice, complicadito, tú Claro, sabes, claro, que sofisticado, sofisticado, que no de sangre estamos azul. entendiendo, claro. Y de un momento del otro le dije, no, todo lo contrario. Lo que tú quieres es poder conectar con el lenguaje más sencillo posible, con el lenguaje más simple posible y con un lenguaje que pueda ser entendido por un niño en quinto grado. Entonces, ¿Por qué esa parte es importante? Y de una persona diga, bueno, pero ¿para qué yo quiero hablarle a un niño de quinto grado si a las personas que yo quiero venderle o impactar tienen 35 años? Yo no estaría haciendo o suponiendo que son muy brutos. esa es una buena pregunta. Es la misma pregunta que me hizo él. Y es todo lo contrario, porque lo que tú estás buscando es una conexión emocional. Esto Mm, tú lo sabes mejor que todos. O sea, ¿qué estamos buscando? Cuando tú tienes un negocio como el tuyo, que es un negocio exitoso, tú no estás conectando con la gente a través de palabras técnicas, tú no estás conectando con la gente a través de, ni siquiera a través, por ejemplo, del dinero que es un highlight de lo claro. que tú le prometes a tu gente. En realidad, cuando una persona dice, José, yo quiero trabajar contigo, esa persona lo que está es pensando en las emociones que le va a generar el éxito en el dinero que tú le ofreces. Mm, Entonces estamos pensando en las experiencias, estamos pensando en las emociones. Y eso es leído por una parte completamente diferente del cerebro. Completamente diferente del cerebro. Entonces tú tienes dos partes del cerebro sin entrar en cosas muy técnicas. La parte más racional y la parte más emocional. Si yo te digo que la manera en la que usted va a lograr cada una de las influencias que los algoritmos le indican, y me pongo todo complicado, de un momento a otro la gente, espérate, ¿qué me dijo? Y entonces estoy tratando entonces de descifrar con palabras complicadas qué es lo que me está diciendo. claro. Pero si yo le digo a la persona, tú quieres tener una vida más feliz, tú quieres pasar más tiempo con tus hijos, tú quieres que la gente te reconozca, tú quieres que de un día para otro a lo mejor alguien te aplauda por eso que llevas 20 años haciendo y que nunca le habías contado a nadie que estás haciendo, Mm, tú quieres que aparezcan más oportunidades en tu vida y de pronto bajas el lenguaje. claro. Entonces todos estamos conectando porque estamos conectando con las emociones, que las emociones siempre se trabajan en un lenguaje mucho más básico que las cosas más racionales. Me gusta, me encanta. Sí, porque los profesores que yo me recuerdo llegaban más a los estudiantes, usualmente conectaban con el estudiante Ujú. y no eran el profesor de cálculo integral y derivadas y todo eso. Correcto, correcto. O sea, es cómo haces para aterrizar esa misma idea, para conectar con la gente. Ujú, Nunca, y es mismo cuando tú te pones a ver a los políticos. claro. ¿Quiénes son los políticos que conectan? Los que usan el lenguaje más sencillo de todos. Y la Ujú, gente entonces está aplaudiendo, ¡ah, fulano! Y tú dices, Dios mío, pero si este tipo está diciendo tal cosa o tal otra, estoy de acuerdo, estoy en claro. desacuerdo. Pero todos estamos siendo conectados con nuestras emociones a Mm. través de la simplificación del lenguaje. Si ese clip de Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo convertirte en un vendedor digital certificado que hace un mínimo de $100,000 en tan solo unos meses sin tener que tener su negocio, sin tener que tener seguidores y empezando completamente desde cero, dale click aquí para ver un video completamente gratis que te muestra paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.